Hola, 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 amiga @S. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a mi canal. Hoy 6 de septiembre de 2025 y prepárense porque el mundo del entretenimiento turco, y especialmente los corazones de muchos, están a punto de dar un vuelco. Sí, como lo escucharon en el título, la noticia de Hande y Kerem, juntos de nuevo, o tal vez algo más. Simplemente sorprendió a todos. Y hoy aquí vamos a analizar a fondo esta bomba, a desmenuzar cada rumor, cada pista, cada detalle que nos ha llevado a esta conclusión, o a este punto de partida, quién sabe. Así que prepárense para sumergirnos en un mar de especulaciones, de emociones y sobre todo, de mucha información. Prepárense para analizar, para debatir y por supuesto para soñar un poquito. ¿Están listos? Porque yo sí. Antes de empezar y como siempre no puedo evitar recordarles que si son nuevos por aquí suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y sobre todo, para ser los primeros en enterarse de todas las novedades, los chismes, las noticias, los análisis, todo lo que necesitan saber sobre el apasionante mundo de las series y el entretenimiento turco. Así que ya saben, suscríbanse que es gratis. Bueno, ahora sí vamos a lo importante. La noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha saltado a la palestra, y no es para menos. Recordemos que Hande y Kerem fueron la pareja dorada de la serie Love is in the Air, o Senkalkam, como se conoce en turco. Su química en pantalla era innegable, algo que traspasaba la pantalla y los hacía ser la pareja favorita de muchos. Su relación se volvió real y durante un tiempo fueron la pareja del momento. Fotografías, noticias, eventos juntos. Estaban en todas partes. Y luego, como suele pasar en este mundo de luces y sombras, llegó la ruptura. Una ruptura que, aunque no fue especialmente escandalosa, dejó un sabor agridulce en el paladar de los fans. Muchos creían en su amor, en su conexión, y verlos separados con el tiempo fue un poco triste. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué esta noticia es tan impactante? ¿Qué ha pasado para que Hande y Kerem vuelvan a ser el centro de atención? En primer lugar, hablemos de los rumores que llevaban meses circulando. Rumores, por supuesto, alimentados por ciertos detalles que a ojos de los fans más observadores, eran demasiado sospechosos. Uno de los primeros indicios fue el aumento de me gusta mutuos en redes sociales. Ya saben, ese simple me gusta que en el mundo de las celebridades, a veces significa más que 1000 palabras. Es el primer guiño, el primer indicio de que algo podría estar pasando, un pequeño secreto que se comparte con el mundo virtual. En un universo donde la comunicación es constante y la imagen lo es todo, un me gusta entre dos personas que han sido pareja, y que ya no lo son, es una señal que despierta la curiosidad y enciende la imaginación de los seguidores. Luego comenzaron a aparecer fotos y vídeos que sugerían que aunque no estaban juntos, sí mantenían contacto. Mensajes encriptados, comentarios sutiles, todo esto para la fanaticada, es combustible puro para la imaginación. Un comentario en una publicación que se interpreta como un guiño. Una foto en un lugar que ambos frecuentaban. Un encuentro casual capturado por un fan. Cada uno de estos detalles, por pequeños que fueran, se convertían en piezas de un rompecabezas que los fans intentaban armar, con la esperanza de vislumbrar un reencuentro. Pero, ¿qué es lo que realmente ha hecho que la noticia explote? La clave está en las últimas semanas. Primero, la filtración de unas fotografías, aparentemente tomadas por paparazzi, donde se les ve juntos, disfrutando de una cena romántica en un restaurante muy exclusivo. Imágenes que, si bien no mostraban besos ni abrazos apasionados, sí evidenciaban una cercanía, una complicidad, una conexión que difícilmente se puede fingir. En estas imágenes se les veía relajados, conversando animadamente, compartiendo risas. La atmósfera era íntima, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. La elección del restaurante con su ambiente sofisticado y reservado, solo añadía un toque de misterio y romanticismo. ¿Era una cita secreta? ¿Un reencuentro esperado? Las fotos tomadas con discreción alimentaron la especulación y generaron un torbellino de reacciones en las redes sociales. Luego vino lo que podríamos llamar la bomba, el avistamiento de Hande y Kerem en el aeropuerto, tomados de la mano, a punto de embarcar en un vuelo con destino. ¡Sorpresa! Destino secreto. Las fotos, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, no dejaban lugar a dudas. Era evidente que estaban juntos y parecía que lo estaban, además, en una situación de mucha cercanía.
La imagen de ellos caminando juntos, tomados de la mano, con una expresión de felicidad y complicidad, fue la chispa que encendió el fuego. Los fans enloquecieron, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Y el mundo entero se preguntaba, ¿qué está pasando entre Andy y Kerem? El hecho de que su destino fuera secreto solo aumentó el misterio y alimentó la especulación. ¿Una escapada romántica? ¿Un viaje de trabajo? ¿Una sorpresa para los fans? El hermetismo solo intensificó la intriga y la expectación. Y aquí es donde la especulación alcanza su punto álgido. ¿Son novios de nuevo? ¿Están saliendo en secreto? ¿O simplemente son amigos que han recuperado su relación? Las teorías son muchas y variadas. Algunos fans, los más románticos, creen que están enamorados y que han decidido darle una segunda oportunidad a su amor. Para ellos el amor verdadero siempre encuentra el camino, y después de la distancia y el tiempo, Andy y Kerem han redescubierto la conexión que los unía. Creen en la magia, en el destino y en la posibilidad de un final feliz. Sueñan con una boda, con una vida juntos, y con verlos felices para siempre. Para ellos, la historia de Andy y Kerem es una historia de amor que merece un segundo capítulo. Otros, un poco más escépticos, piensan que podrían estar trabajando en un proyecto secreto, quizás una nueva serie, una película, o incluso una campaña publicitaria. Ven la estrategia de marketing detrás de la noticia, la oportunidad de generar expectación y aumentar el interés en sus carreras. Creen que la industria del entretenimiento es un juego, y que Andy y Kerem, con su experiencia y profesionalismo, están jugando sus cartas para volver a la cima. Para ellos, la especulación es parte del juego, y el misterio es la clave del éxito. Otros, más pragmáticos, sugieren que simplemente han aprendido a llevarse bien, a mantener una amistad, y que las fotografías son solo un reflejo de eso. Creen que, después de todo, la vida sigue, y que la amistad es un tesoro que vale la pena preservar. Ven la posibilidad de una relación madura y respetuosa, donde el cariño y el apoyo mutuo son más importantes que el romance. Para ellos la felicidad está en la tranquilidad, en la compañía y en la posibilidad de compartir la vida sin presiones ni expectativas. ¿Y qué dicen ellos? ¿Han hecho alguna declaración oficial? Por el momento la respuesta es no. Andy y Kerem han optado por el silencio. Un silencio que para muchos es la confirmación definitiva. Si no tuvieran nada que esconder, ¿por qué no salir a desmentir los rumores? Este silencio estratégico, en lugar de calmar las aguas, las ha agitado aún más. Es como si estuvieran disfrutando del misterio, dejando que la especulación vuele libremente. El silencio, en este caso, se convierte en una herramienta de comunicación, en una forma de controlar la narrativa y mantener el interés del público. En este momento, la incertidumbre es la reina. No sabemos qué pasará, pero la expectación es máxima. Los fans están pegados a sus teléfonos, a sus redes sociales, esperando cualquier novedad, cualquier pista que arroje un poco de luz sobre esta misteriosa situación. La búsqueda de información se ha convertido en una obsesión, en una actividad constante y frenética. Cada like, cada comentario, cada fotografía es analizada con lupa, buscando señales, interpretando gestos y descifrando mensajes ocultos. La espera es larga, pero la esperanza es inmensa. Y claro, no podemos dejar de lado el impacto de esta noticia en la industria del entretenimiento turco. Si Andy y Kerem deciden volver a estar juntos, o incluso si deciden trabajar juntos en un nuevo proyecto, el impacto sería tremendo. La pareja volvería a ser el centro de atención, y cualquier cosa que hicieran, cualquier proyecto en el que participaran, generaría un interés masivo. La industria del entretenimiento es un ecosistema complejo, donde la popularidad y la atención del público son el motor principal. El regreso de Andy y Kerem, o su colaboración en un nuevo proyecto, no solo beneficiaría a ellos, sino también a todos los involucrados en su entorno, productores, directores, guionistas, marcas y empresas que desearían asociarse con ellos. El posible regreso de Andy y Kerem no solo afecta a sus seguidores, sino que también tiene un impacto en la industria. Los medios de comunicación, las marcas y otros proyectos están muy pendientes de sus movimientos. Si la pareja confirma su romance o decide colaborar en un nuevo proyecto, esto podría generar un impacto significativo en términos de audiencia, marketing y publicidad. Andy y Kerem tienen un gran poder de convocatoria y cualquier anuncio relacionado con ellos tiene el potencial de generar una gran expectación.
El valor de su imagen, su capacidad para generar interés y atraer a la audiencia, es invaluable para cualquier empresa que busque promocionar sus productos o servicios. Ahora hablemos de las posibles razones detrás de esta nueva cercanía. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué los ha llevado a reconsiderar su relación? Una de las posibilidades es que después de un tiempo separados, hayan madurado, hayan crecido, y hayan aprendido a valorar lo que tenían. Tal vez la distancia les haya permitido darse cuenta de que su conexión era, y es, especial. Quizás han aprendido a dejar atrás los problemas que causaron su ruptura y están dispuestos a empezar de nuevo, con una nueva perspectiva. El tiempo, dicen, cura las heridas y en este caso podría haber sido un catalizador para la reflexión y el crecimiento personal. La madurez, la experiencia y la introspección podrían haberlos llevado a comprender que su relación, a pesar de las dificultades, tenía un valor incalculable. La posibilidad de un amor renacido, más fuerte y consciente, es una de las teorías más románticas y anheladas por los fans. Otra posibilidad es que hayan encontrado la paz, la madurez personal. Ambos han seguido creciendo profesionalmente y personalmente. Tal vez sus nuevos proyectos, sus nuevos logros, les han dado la confianza suficiente para retomar su relación, libres de presiones y expectativas. El éxito profesional, la estabilidad emocional y la autoconfianza son factores que pueden influir en la toma de decisiones y en la forma en que nos relacionamos con los demás. Podrían haber encontrado la fortaleza para enfrentar el pasado, superar los obstáculos y abrirse a nuevas oportunidades. Pero no nos olvidemos de la posibilidad de que todo sea una estrategia. Podrían estar utilizando la especulación para generar interés en un proyecto futuro, o para mantener la atención en sus carreras individuales. En el mundo del espectáculo, todo es posible. La industria del entretenimiento es un terreno fértil para la estrategia, la manipulación y el juego de las apariencias. La posibilidad de un proyecto conjunto, una campaña publicitaria o simplemente una forma de mantener la relevancia y el interés del público son hipótesis que no se pueden descartar. En definitiva, lo único que sabemos con certeza es que Andy y Kerem están juntos. La incógnita es saber qué tipo de relación tienen. ¿Amistad? ¿Romance secreto? ¿Proyecto profesional? El tiempo nos dará la respuesta, pero mientras tanto, la especulación sigue abierta. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué creen que está pasando entre Andy y Kerem? ¿Creen en el amor verdadero? ¿Creen que volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios. Quiero saber qué piensan, cuáles son sus teorías. La sección de comentarios está abierta para debatir. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos analizado la noticia de Andy y Kerem, hemos desmenuzado cada rumor, cada pista, hemos especulado, hemos soñado, y nos hemos divertido. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y no se olviden de dejar sus comentarios. Me encanta leerlos. Y antes de irme no se olviden de dejar un me gusta si les ha gustado el vídeo, compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscríbanse. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Chao.